una princesa. Ser fuerte era lo único que le había importado por años, desde la caída de su reino y la muerte de sus padres. Habían sido muy pocas las cosas que habían ocupado su mente aparte de entrenar, mejorar el control sobre sus habilidades y vengar a todos aquellos que murieron por las acciones de Shao Kahn, pero estos últimos 2 años de entrenamiento, le era difícil pensar en otra cosa que no fuera sobrevivir el día a día. 2 años. 2 años desde que se había encontrado con Quan Chi y aceptado su oferta. 2 años desde que comenzó sus entrenamientos bajo la tutela del espectro del infierno, quien no había sido gentil. Lo más probable es que el hombre desconociera tal palabra, pero extrañamente, lo encontró satisfactorio. La forma en la que cada combate en contra de Escorpión hacía que su sangre bombeara, sus músculos ardieran y su corazón se acelerara era una sensación que no había sentido desde que estuvo bajo la tutela de sus padres. Y esa sensación era la que provocaba enfrentar a un digno oponente, uno que fuera capaz de enfrentarse mano a mano con él e incluso superarlo, como ya lo había hecho tantas veces a lo largo de estos 2 años. Sus músculos habían sido desgarrados, sus huesos rotos con tanta frecuencia y facilidad, que los habían obligado a fortalecerse continuamente, su sangre fue derramada e incluso su propia mente había sido sumida a una constante tortura a mano de las memorias de su pasado. Pero no dejó que esto lo detuviera o interfiriera con sus entrenamientos. En su lugar, utilizó el dolor de su pasado para dar lo mejor de sí en cada entrenamiento. Cada golpe que recibió, vino acompañado del recuerdo de su madre sacrificándose. Cada vez que cayó a la arena ardiente del páramo en el que entrenaba le trajo el recuerdo de su padre muriendo, y cada vez que quedaba inconsciente después de una de las palizas de Escorpión, la tortura a la que llamaba su vida volvía a repetirse ante sus ojos. Siempre era lo mismo, le recordaba su infancia, la tonta inocencia que había tenido en sus años más jóvenes. Los tiempos de felicidad con sus padres, sus amigos, su gente, Akali, pero siempre terminaba de la misma forma. Su felicidad siendo arrebatada por los hombres de Shao Kahn, su inocencia siendo destrozada en el momento que derramó la sangre de uno de sus enemigos por primera vez, sus padres les fueron arrebatados por Shao Kahn, sus amigos masacrados, el resto de su familia cayó en la última defensa, que el rey Herod y la posible muerte de Akali. Vacío. Fue como se sintió después de que lograra escapar de forma milagrosa de la destrozada capital de su reino. Vacío de todo lo que una vez lo hizo ser feliz, alegre, de lo que lo hizo ser él. Durante años se encontró escapando por su mera terquedad, negándose a dejar que su vida acabara por la mano, cuchilla, espada o flecha de algún seguidor de Shao Kahn. No. En su lugar, se encontró sobreviviendo por el mero capricho de, algún día pararse frente al emperador del mundo exterior y sacarle el dedo medio mientras le decía que se jodiera, que seguía vivo. Pero era demasiado tonto, ahora que lo pensaba. No fue hasta 1 año antes de su encuentro con Quan Chi que decidió emprender su camino. Un camino que lo llevó a donde se encontraba ahora, llevando su cuerpo al límite, destrozando su cuerpo, mente y su propia alma solo, para algún día, vengar a todos aquellos que han sufrido y están sufriendo bajo el mandato de Shao Kahn. Traer justicia a todos aquellos que murieron injustamente por el capricho del emperador. Niños, niñas, padres, madres, hermanos y hermanas. Sería él quien acabara con el reinado tiránico de Shao Kahn, ya que nadie había estado dispuesto a hacerlo desde la caída de Denia, pero había una posibilidad, una pequeña, de conseguir algunos posibles aliados para su plan. Había escuchado, de Quan Chi, sobre el reino de la tierra. Otro mundo aparte del reino exterior, así como lo había sido Edenia antes de su caída, pero la única diferencia entre ambas ahora, era que el reino de la tierra aún tenía una oportunidad de acabar con el emperador, una oportunidad que su propia gente había desperdiciado, pero sabía que no sería fácil conseguir que estos lo ayudaran o por lo menos, que estos se mantuvieran fuera de su camino, cuando llegara el momento de acabar con Shao Kahn. Pero no solo tenía que preocuparse de los habitantes de la Tierra, sino, también de sus propios aliados actuales.
Había detectado, desde hace mucho tiempo, los intentos del hechicero por adentrarse en su mente, tratar de controlarlo e introducir su asquerosa magia dentro de su psique. Lo que el hechicero desconocía, es desde que era pequeño, una de las primeras cosas que había aprendido de su madre era cómo fortalecer sus barreras mentales. Desde que era pequeño, fue moldeando su mente, construyendo un templo que poseía 1001 barreras que nadie podría atravesar, un templo que había terminado de construir hace un año, usualmente meditando para llevar a cabo esta tarea. Y fue en una de estas meditaciones que pudo detectar el rastro de la magia de Quan Chi en su mente, lo que lo había llevado a sospechar del hombre y a ser más cauteloso alrededor del hechicero y todo aquel que estuviera relacionado con él, lo que incluía su maestro. Pero había llegado a descubrir, con el tiempo, que Escorpión no parecía estar al tanto de las acciones del hechicero bastardo. No, el espectro de Anzó parecía solo estar interesado en entrenarlo y partirle la cara durante estos, pero sin mostrar un verdadero interés en hacerlo un perro faldero, ya que a pesar de que Escorpión parecía obedecer las órdenes de Quan Chi, no tenía la obligación de hacerlo por completo, debido a que tenía su propia autonomía, además de que varias veces le había ordenado hacerlo algún encargo, y al verlo como indigno de su atención, ignoraba sus órdenes, lo que usualmente acababa con el propio Naruto cumpliendo dicho encargo. Molesto. Sería la mejor forma de resumir los encargos en cuestión, siendo la gran mayoría de ellos acabar con un gran grupo de individuos, capturar a algunos de ellos para los experimentos del hombre y buscar algún artefacto que Quan Chi quería y listo. El rubio edeniano no tenía un gran problema con estos encargos, ya que la gran parte, sino todos aquellos que había matado o capturado, no eran nada más que escoria, hombres y mujeres que habían dedicado su vida a cometer atrocidades por mero placer, por lo que Naruto estuvo más que dispuesto a hacerlos pagar con sus vidas por tales acciones. Más de una vez liberando a los esclavos, que estos tenían a su merced, de sus cadenas, solo para instantes después fueran ellos quienes las usaran. Poético en el mejor de los casos, pero algo que lo había molestado era que, a pesar de sus mejores esfuerzos, no había sido capaz de encontrar a otro edeniano durante sus encargos, lo cual lo llevó a preguntarse: ¿acaso él era el último de su raza? Pensamiento que no le agradó en lo más mínimo y pensamiento que había decidido descartar. En su lugar, el deseo de encontrar a alguien de su gente lo impulsó a mejorar y a esforzarse. No solo había jurado vengar a Edenia, sino que también hacer que volviera a levantarse en su antigua gloria, y sabía que tal cosa no sería fácil de hacer, no si solo una persona lo intentaba, pero era algo que una raza unida sería capaz de hacer. Y era por eso que tenía que ser fuerte, no solo para vengarse, sino que para liderar a su gente hasta que alguien realmente capaz lo hiciera. Lo que lo trajo nuevamente a su situación actual, en donde se encontró en el páramo donde se había enfrentado a Escorpión por primera vez, su torso al descubierto, dejando al descubierto las cicatrices que cubrían tanto su pecho como espalda, mientras que en sus manos se encontraba la lanza de su padre sujeta con ambas manos al tiempo que la giraba a su alrededor, dejando una estela de llamas anaranjadas a su paso. Su respiración era profunda mientras luchaba por hacer que su control sobre las llamas mejorara, con un ejercicio de resistencia y control, ya que había estado manteniendo las llamas activas por alrededor de 3 horas, al mismo tiempo que repasaba las gatas del estilo de combate de su padre. Respira profundo, siente el calor de las llamas en el interior de tu centro. Deja que éstas fluyan, no intentes obligarlas a salir. Aconsejó Escorpión desde un lado. El hombre se mantuvo en posición de seiza mientras observaba los movimientos de su alumno, notando los pequeños errores que éste cometía y se los señalaba de forma no tan directa, obligando al edeniano a pensar cada uno de sus movimientos, pero sin detenerse, haciendo que se viera obligado a acostumbrarse a mantener su mente centrada en algo, al mismo tiempo que tenía que luchar, o en este caso, repasar sus katas. Naruto asintió ligeramente a las palabras del hombre y continuó con su danza de llamas.
La lanza entre sus manos se movió con una facilidad y certeza, que solo alguien que había entrenado durante años para perfeccionar tales movimientos, podría lograr. Las llamas emitieron ligeros crepitares con cada movimiento, su calor haciendo que el sudor recorriera todo el cuerpo del rubio al mismo tiempo que creaba ligeras formas y patrones con cada combinación de movimientos hechos por el edeniano. Desde las sombras, varias figuras observaban al rubio entrenar, sus escleróticas blancas y carmesís mirándolo con detenimiento, mientras sus congarras se movían ligeramente con impaciencia, sus mandíbulas emitiendo ligeros chasquidos cuando chocaban entre sí, dejando que la salida espesa cayera a sus pies. Todo esto siendo observado por Escorpión de reojo, su cuerpo perfectamente relajado al saber que los engendros del infierno no tenían su atención puesta en él, más bien, en su alumno, quien mantuvo su mirada fija a su entorno a pesar de su cansancio. Es hora de poner a prueba tu mejora, chico, pensó Escorpión e hizo un gesto discreto con su mano. Con tan solo ese gesto, todos los engendros nacidos en el infierno acudieron sobre Naruto, sus gruñidos volviéndose perfectamente audibles al por fin poder abalanzarse sobre su objetivo. El primero de los demonios fue recibido con un tajo horizontal, haciendo que su torso fuera separado del resto de su cuerpo, pero la sangre no tuvo la oportunidad de caer sobre el edeniano cuando las llamas consumieron el cuerpo en cuestión de segundos. El segundo demonio trató de ensartarlo con las garras de sus poderosas piernas, sin embargo, su ataque pasó de largo cuando Naruto dio un paso a la derecha y extendió su lanza. El impulso que llevaba el demonio hizo el trabajo, el engendro chilló cuando sintió como la lanza atravesaba su abdomen, sus gritos resonando por todo el lugar cuando las llamas se extendieron por todo su cuerpo, llenando su cuerpo de un dolor agónico al sentir como su carne, músculos y huesos eran consumidos casi instantáneamente, no dejando más que cenizas. Naruto no se detuvo, sus oídos captando el silbido de algo cayendo sobre él y dando un gran salto hacia atrás, pudo esquivar a los dos demonios que habían intentado sorprenderlo desde el cielo. Girando la lanza en sus manos, disparó dos ráfagas de llamas ardientes hacia los demonios, uno de ellos fue consumido rápidamente por el ataque, mientras que el otro usó sus alas para impulsarse a los cielos, esquivando por poco el ataque del edeniano, y cuando volvió a mirar a su presa, fue recibido por una tercera ráfaga de llamas que lo derribó al suelo, solo para consumirlo instantes después. A pesar de la rapidez con la pudo acabar con los primeros 4 demonios, el rubio se vio obligado a retroceder cuando la docena restante de estos comenzó a coordinarse para acribillarlo. Naruto sintió una gota de sudor bajar por su sien cuando puso su lanza contra la arena y usó el resto de esta para impulsarse en el aire, esquivando por poco el asalto de 3 demonios, pero mientras surcaba el aire, dio otro giro e ensartó su lanza contra la cabeza de otro demonio y con un movimiento fluido la sacó de esta y giró los extremos para cortar la cabeza de otros 2. Que ardan con las llamas de mi voluntad, murmuró con una mirada concentrada. Sus palabras funcionaron como una especie de canalizador, las llamas a su alrededor y que cubrían su arma se movieron para rodear su cuerpo, como si una capa carmesí se tratara. Clavando uno de los extremos de su lanza en el suelo, obligó a las llamas a entrar en el interior de esta, solo para que fueran expulsadas a través de la punta que se encontraba sumergida profundamente en el suelo. Él mismo retumbó con fuerza cuando se resquebrajó y dejaba que el brillo de las llamas fuera visible, y repentinamente, como si de un volcán se tratara, las llamas emergieron por toda la arena de combate, el calor e intensidad de las llamas arrasaron con facilidad con los demonios que lo rodeaban. Los jadeos pesados del guerrero edeniano fue lo único que resonó en el campo destrozado. Las llamas se desvanecieron lentamente, dejando únicamente las cenizas, que comenzaban a ser llevadas por el viento hasta que cayeron al suelo. La lanza en las manos de Naruto se retrajo a su tamaño compacto y fue colocada en su cintura firmemente, los ojos cansados se movieron en busca de alguna otra amenaza y cuando notó que no quedaba nada, se permitió suspirar mientras dejaba que sus músculos se relajaran después de lo que le parecía haber sido una eternidad. Lo has hecho bastante bien, chico.
comentó Escorpión desde su lugar. No es suficiente, sé que pude haber acabado con ellos desde mucho antes, simplemente no pude hacerlo. Respondió el rubio con un poco de enojo hacia sí mismo, notando cómo sus manos temblaban por el esfuerzo. Es cierto. Estuvo de acuerdo el espectro. Pero recuerda, debes tener paciencia, todavía no estás ni cerca de alcanzar todo tu potencial. Lo que acabas de hacer, es algo que no cualquiera puede hacer, simplemente no permitas que tu falta de autorreconocimiento te haga olvidarlo. Entendido, maestro. Respondió finalmente después de unos segundos de meditar sus palabras. Ahora límpiate, Quan Chi quiere verte. Naruto miró a su maestro, notando cómo este desaparecía en una ráfaga de llamas, dejándolo solo en la arena. Naruto volvió a suspirar y comenzó a caminar al interior del castillo del hechicero, la tensión en sus músculos ya había comenzado a desaparecer, dejando nada más que el alivio, pero no dejó que la sensación lo distrajera demasiado. Su mente estaba comenzando a preguntarse qué querría el hechicero de él esta vez. Entrando en sus recámaras, se quitó sus ropas de entrenamiento y comenzó a quitarse el sudor y las cenizas de encima con la ayuda de una pequeña tina de agua. Cuando por fin se hubo deshecho de todo rastro de suciedad de su cuerpo, se dirigió a su pequeño cofre, de donde sacó sus túnicas de batalla. Cultura, legado y herencia. Era el significado que poseían las túnicas para Naruto. Cultura, porque eran las prendas que los guerreros de su pueblo habían usado durante milenios, ropas que no solo simbolizaban su estatus dentro de su sociedad, sino, que también simbolizaban la historia de Denia. Legado, porque las túnicas eran heredadas de generación en generación, cada que un guerrero caía y su cuerpo era recuperado, pasaba por un proceso de purificación, para ser sepultado de una forma digna después. Las túnicas eran devueltas a las familias de los guerreros, en donde ellos se encargarían de arreglarlas y devolverlas a su estado anterior y ser entregada a algún miembro de la familia que mostrara ser digna de portarlas. Pero no solo de portar las túnicas, sino que también, ser digno de portar con el legado de su antepasado. Y finalmente, herencia, porque, sin importar lo que pasara, las túnicas eran portadas solo por aquellos que mostraron ser dignos herederos de estas tres cosas, la cultura edeniana, el legado de sus antepasados y la herencia que les sería otorgada de ser dignos de ella. Naruto valoraba mucho las túnicas que le habían sido dadas por Quan Chi, a pesar de su desprecio y desconfianza general hacia el hombre. Y todo debido a que la gran mayoría, si no, todas las túnicas y armaduras que habían formado parte de la cultura de su gente, habían sido destruidas o perdidas durante y después de la caída de Denia. Shao Kahn se había asegurado de acabar con todo aquello que estuviera relacionado a su antiguo reino. Naruto terminó de colocarse la máscara sobre su cabeza y se miró en el espejo que tenía en la esquina de su habitación. Las túnicas negras revoloteaban ligeramente con la brisa, mientras que las placas blindadas, de un color dorado, brillaban ligeramente. Naruto tomó su lanza y la colocó firmemente en su espalda, revisó las cuchillas de sus antebrazos, asegurándose de que éstas funcionaran correctamente, y cuando por fin se halló satisfecho, salió de sus recámaras y fue en búsqueda de Quan Chi, suponiendo que el hechicero se encontraría en su laboratorio en lo alto de la torre. Sus pasos lo condujeron rápidamente al lugar. Al entrar por la puerta, pudo ver al hechicero usando sus poderes para atar a un Tarkatano inconsciente a una de sus placas metálicas. La habitación estaba adornada con estas, en donde pudo ver a más de esos guerreros atados, la mayoría teniendo el torso abierto, permitiéndole ver sus costillas y órganos, o en algunos casos, la ausencia de estos. «Me llamaste, hechicero». Dicho hombre miró por encima del hombro, notando la presencia de su ejecutor personal, como a él le gustaba llamar al rubio. Sonriendo ligeramente, Quan Chi dejó lo que estaba haciendo para mirar al rubio enmascarado de frente. «Sí, lo hice, me gustaría que completaras otro encargo para mí», respondió con tranquilidad, haciéndole un gesto al rubio para que lo siguiera.
Como has de saber, durante estos últimos años he estado sumergido en una investigación bastante importante, comenzó a explicar, recibiendo un asentimiento del rubio. Sin embargo, mi investigación se ha visto interrumpida por algunos factores incontenibles, que han hecho que uno de mis laboratorios fuera destrozado por completo, y parte de mi investigación se encontraba allí y la necesito ahora. Entonces quieres que vaya y me encargue de estos factores, y recuperar tu investigación. Resumió el rubio, recibiendo otro asentimiento de Quan Chi. Exactamente, quiero cada detalle en mis manos, no me importa cómo los recuperes, solo hazlo. Dijo y se dio la vuelta para continuar con lo que estaba haciendo, hasta que se detuvo y miró a Naruto por encima del hombro. Oh, casi lo olvido, puede que te encuentres con algunos hombres de Shao Kahn, debido a que mi laboratorio se encontraba algo cerca de la capital, así que ten cuidado y trata de no hacer demasiado escándalo. Entendido. Respondió neutralmente y un portal verdoso se abrió a su lado. Sin dedicarle una segunda mirada a Quan Chi, entró por el portal, no viendo la sonrisa maliciosa en el rostro del hombre. Al salir del portal se encontró en uno de los tantos bosques del mundo exterior, la sensación de peligro que inundó sus sentidos desde el instante que puso un pie dentro del bosque, le dio un sentimiento de nostalgia, trayéndole recuerdos de cuando era un niño, deambulando por los bosques en busca de algo de comer. Es como estar en casa, murmuró, dando una respiración profunda. El aire más limpio del bosque inundó sus pulmones, dándole una sensación refrescante, ya que el aire en el infierno siempre venía cargado de una sensación de pesadez y suciedad, que hacía que sus pulmones ardieran con cada respiración, sensación a la que se terminó acostumbrando después de 2 años de permanecer en aquel lugar. Muy pronto, recordó el trabajo que tenía entre manos, y recordando las señales que tenía que buscar dentro del bosque para encontrar el laboratorio, comenzó a caminar con tranquilidad a través de los árboles y la vegetación. El rubio se detuvo cuando el sonido de varias voces resonó un poco más adelante y al esconderse detrás de unos arbustos, y desde allí pudo ver a varios tarkátanos caminando en una formación defensiva, algunos de ellos usando sus cuchillas para cortar parte de la vegetación que se interponía en su camino, pero lo que llamó su atención fueron las 2 chicas que caminaban en el centro de la formación. Una de ellas era morena, con un cabello castaño atado en un moño alto, pero sus ropas fueron lo que llamaron más su atención debido al estilo de estas. Eran túnicas utilizadas por su gente, de un color verde similar al de las hojas de los árboles, adornada con pequeños detalles dorados. En su torso llevaba una blusa ajustada, pegándose a su cuerpo y no dejando nada a la imaginación, mientras que en sus piernas llevaba unas botas largas que le llegaban hasta los muslos, mientras que de sus caderas colgaba una pequeña tela verde que cubría sus caderas tanto por delante como por detrás. Y la parte inferior de su rostro era cubierto por una máscara facial del mismo color y finalmente, en su espalda pudo ver un bastón metálico de aspecto refinado, debido a todos los detalles y grabados que éste poseía. La mujer que caminaba a su lado poseía un largo cabello negro que mantenía atado en una cola de caballo alta, con algunos flequillos cayendo sobre su rostro enmascarado. Sus ropas eran bastante similares a las de la mujer a su lado, con el único cambio siendo el color, ya que eran de un color azul marino, que hacía resaltar el color pálido de su piel y sus curvas. Naruto notó que en las caderas de esta se encontraban lo que parecían 2 abanicos hechos de metal, y que parecían ser bastante filosos. El rubio tuvo que agacharse detrás de su escondite cuando la segunda mujer volteó a ver en su dirección con el ceño fruncido. ¿Sucede algo, Su Alteza?, le preguntó la mujer a su lado con una mirada seria. No, creo que no, solo sentí que alguien nos estaba mirando, respondió la pelinegra en voz baja, mirando hacia donde juraba haber sentido a alguien, pero no encontró nada. Debe tratarse de algún animal del bosque, señaló la morena, ya que no sería extraño que algún animal estuviera acechándolos, era algo habitual considerando en dónde se encontraban ahora mismo. Sí, debe ser eso, respondió ella no muy convencida, pero decidió desestimarlo y seguir con su camino junto al resto de sus guardias.
Naruto volvió a asomarse, solo para ver al grupo alejarse poco a poco, pero un solo pensamiento rondaba en su mente. Edenianas, pensó con el ceño fruncido. ¿Qué estarán haciendo con los hombres de Shao Kahn? Cuanto más lo pensaba, más claro era para él. Lo más probable es que hayan jurado lealtad al emperador con el fin de salvar sus vidas. Parecían ser de su edad o un poco mayores, pero decidió desestimarlo. Si estaban del lado de Shao Kahn, eran igual al resto de sus seguidores, enemigos a sus ojos y los trataría como tal, pero en estos momentos tenía otra tarea entre manos. Mirando una última vez al grupo, siguió su camino para encontrar el laboratorio de Quan Chi. Kitana, tenemos un seguidor, dijo una voz femenina desde un lado del camino hacia la pelinegra. Dicha chica se giró ligeramente para observar como otra chica de cabello castaño, ojos rosados y ropas similares a las suyas, pero de un color verde más oscuro junto a unos pantalones azules. ¿Pudiste ver quién es?, preguntó Kitana a la otra chica, que negó con la cabeza con una mirada seria. No, llevaba una máscara, también parece estar dirigiéndose a algún lugar, explicó la castaña seriamente. ¿Podría saber dónde está el laboratorio?, comentó la morena al lado de Kitana, recibiendo un ligero asentimiento de su compañera castaña. Kitana meditó por algunos segundos las palabras de sus dos amigas, y viendo que no habían logrado encontrar el laboratorio del que les había hablado su padre, su mejor opción era seguir a este individuo desconocido. ¿Viste en qué dirección se fue?, le preguntó a la otra chica más pequeña, recibiendo un gesto positivo de esta. Bien, guíanos. Con eso dicho, las tres mujeres, acompañadas del contingente de Tarkatanos, comenzaron a seguir los rastros de Naruto. Este debe ser el laboratorio, se dijo el rubio mientras se paraba frente a la entrada de una gran cueva. La mirada del rubio notó lo que parecía ser varios rastros de sangre que ingresaban a la cueva. Sin mencionar que un extraño silbido salía de la cueva, haciendo que el rubio se tensara ligeramente. Viendo que el lugar era algo pequeño para usar su lanza, preparó sus cuchillas de brazo junto a sus cuchillos y entró en la cueva. Al entrar fue recibido por el característico olor de la sangre y la carne en descomposición, haciendo que su ceño se frunciera. No tuvo que caminar mucho cuando se encontró con la fuente del olor. Numerosos cuerpos destrozados se encontraban regados por el pasillo, varios de ellos con extremidades faltantes o en algunos casos, siendo solo un brazo o una pierna lo que quedaba de ellos. Agachándose cautelosamente comenzó a examinar los cuerpos, notando que varios cortes descuidados cubrían estos, junto a varias marcas de mordida. Esto no parece algo que haría algún animal del bosque, ninguno de ellos hubiera dejado los cuerpos aquí, murmuró, ya que por su propia experiencia de años de vivir en estos bosques, sabía que ninguna de las especies dejaría su comida tirada, mucho menos tal cantidad. Las indagaciones del rubio terminaron abruptamente, cuando un grito sangriento recorrió los pasillos del laboratorio destrozado, acompañado de varios temblores pequeños. Levantándose de posición arrodillada, comenzó a correr en la dirección del grito, atravesando los pasillos a grandes velocidades, e ignorando el mar de cadáveres que rodeaban el lugar, su mente concentrada en encontrar la fuente del grito y posiblemente, encontrar al culpable de todo este desastre. Al girar en otro de los pasillos, se detuvo en seco cuando se encontró parado frente a una habitación de gran tamaño con varios contenedores de vidrio destrozados, mientras que en el centro de la sala se encontraban varios seres deformados, que actualmente se encontraban devorando vorazmente a una mujer, quien había sido la fuente del grito. Sintió un poco de lástima al ver cómo los seres hacían arrancada la cabeza del cuerpo, solo para comenzar a comérsela instantes después. La llegada del rubio fue captada por uno de los seres, que levantó su cabeza calva y ensangrentada desde el torso destrozado de la mujer, fijando sus ojos salvajes en él y emitió un chillido desgarrador que le hizo dolor los oídos.
El chillido llamó la atención de sus compañeros, que voltearon a ver en su dirección, y cuando fueron completamente conscientes de su presencia, gruñeron salvajemente y para leve sorpresa del rubio, de sus antebrazos salieron varias cuchillas de aspecto macabro, y con las cuales se abalanzaron sobre el edeniano. Desenvainando sus propias cuchillas, movió su brazo ligeramente para desviar el corte de uno de los seres, haciendo que pasara de lado y usó su otra cuchilla para cortar dicha extremidad, haciendo que el ser gritara con furia, pero Naruto no se detuvo allí. Cruzando sus brazos, hizo un movimiento en X que separó la cabeza de los hombros y dando un pequeño giro, dio una potente patada en el estómago de este, enviándolo a deslizarse por el suelo mientras la sangre comenzaba a derramarse de sus heridas recientes. Los otros tres seres gritaron con furia al ver cómo uno de los suyos era asesinado, lo que hizo que sus ataques se volvieran más salvajes y descuidados, lo que terminó facilitándole el trabajo a Naruto, quien simplemente dejó que estos se acercaran a él lo suficiente, hasta que de un movimiento rápido atravesara el estómago de uno de ellos, acto seguido cortó justo en la rodilla de otro, y con su otro brazo dio un fuerte codazo en el rostro del último. Sus cuchillas brillaron de color blanco y sus filos se hicieron más largos y con varios movimientos rápidos, dejó que su impulso lo hiciera deslizarse ligeramente por el suelo ensangrentado. Moviendo sus brazos, hizo que la sangre que manchaba sus cuchillas saliera volando y las volvió a enfundar. A sus espaldas, los cuerpos de los seres quedaron quietos por algunos instantes, hasta que lentamente comenzaron a separarse y a caer al suelo mientras la sangre comenzaba a manchar aún más el suelo. Naruto ignoró el desastre que lo rodeaba y se paró frente a una gran mesa con varios cajones, empezando a buscar las anotaciones que había hecho Quan Chi. Moviéndose de gabinete en gabinete, leyó todos los documentos rápidamente, viendo que la mayoría de ellos eran simples informes de pacientes, y decidió hacer una ligera pausa, al leer algo relacionado con la mezcla entre especies, en donde confirmaban sus dudas al ver que casi todos los sujetos utilizados habían recibido Antarkate Ano, pero se detuvo al ver que también habían hecho mezclas con Saterranos y Shokans. Quan Chi, loco infeliz, gruñó con enojo al ver que también habían usado muestras de ADN edeniano. Sintió como la furia y la indignación comenzaba a burbujear en su interior al ver que Quan Chi había estado intentando crear nuevos edenianos, mestizos, creando aberraciones usando como base la fuente genética de varias razas. Dejando de lado los papeles que contenían todos los informes, se detuvo al encontrar una par de pergaminos de aspecto importante, notando cómo estos poseían una especie de runa que le impedía abrirlo y supuso que estos debían ser los informes por los que Quan Chi lo había enviado. Guardando los pergaminos en el interior de sus túnicas, se preparó para salir, pero una voz lo hizo detenerse en seco en su lugar. «Alto ahí, identificate», gritó Kitana a espaldas de Naruto. Un escuadrón de guerreros tarkátanos acompañaban a la mujer, con sus cuchillas fuera y listas para atacar el rubio enmascarado. Los ojos de Naruto se entrecerraron con un poco de molestia, y levantó sus manos en el aire para comenzar a darse a vuelta lentamente, quedando frente a frente con Kitana. Los ojos de ambos se encontraron, azul y negro chocaron. Los azules brillando con ligera curiosidad y una pizca de molestia, mientras que los negros brillaban con seriedad, entremezclada con curiosidad al notar las ropas que vestía el hombre frente a ella. «Edeniana», dijo Naruto directamente. «Edeniano», respondió Kitana de la misma manera. «X minutos antes. Entonces este es el laboratorio», comentó Kitana mientras se paraba en la entrada. «Parece que lo es», dijo la morena a su lado, quien se agachó para pasar su mano por un rastro de sangre algo viejo. «Y parece que lo que sea que haya estado matando a los aldeanos cerca de aquí está allí dentro». Kitana sintió ligeramente, comenzando a adentrarse en el laboratorio lentamente, seguido por sus dos compañeros en silencio y los tarkátanos, quienes habían sacado sus cuchillas en preparación. El grupo se detuvo cuando entraron en una sala de tamaño considerable y manchada de sangre, con varios pasillos que conducían a lugares distintos.
¿Y ahora qué hacemos?, preguntó la Ojirrosada con voz monótona y se detuvo a mitad de un paso cuando sintió algo debajo de su pie y al mirar pudo ver un brazo. Los ojos de Kitana se fijaron en el brazo con una sensación de náuseas en el estómago, pero se obligó a ignorarla antes mirar a su grupo que la miraba en búsqueda de órdenes. Hay que separarnos, así podremos recorrer más terreno más rápido, respondió finalmente y miró a la Ojirrosada. Irás con Jade y un escuadrón de guerreros, el resto se dividirá en escuadrones. Uno de ellos se quedará aquí para evitar que cualquier cosa salga de aquí. Si algo intenta salir, lo matan o capturan. Los Tarkátanos asintieron sin vacilar, comenzando a hacer lo ordenado por la Pelinegra, mientras que la Morena, ahora identificada como Jade, le envió una mirada seria a Kitana. Princesa, no podemos dejarla ir sola, es nuestra responsabilidad permanecer a su lado y protegerla, protestó Jade con una mirada entrecerrada por parte de Kitana, quien la miró unos instantes en silencio antes de responder. Eso es cierto, pero como su princesa, tienen que seguir mis órdenes y ya las he dado, replicó Kitana sin dejar que el comentario de Jade la hiciera cambiar de opinión, y volvió a mirar a la Ojirrosada. Si no encuentran nada, vuelvan de inmediato y reúnanse conmigo, ¿entendido?, respondió la castaña. Seguido tocó el hombro de Jade mientras le hacía un gesto con la cabeza para que la siguiera a uno de los pasillos. Jade pareció no estar dispuesta a ir por unos segundos antes de darse por vencida y seguir a su compañera, no sin antes dedicarle una última mirada a Kitana y desaparecer por el pasillo junto a un escuadrón de guerreros. Kitana observó esto con tranquilidad y enviándole una mirada al escuadrón que se mantenía firme ante ella, entraron en su propio pasillo. La luz que provenía de una de las antorchas, que era llevada por uno de sus guerreros, fue suficiente para iluminar el oscuro pasillo, aunque solo fuera un poco, pero no necesitaba más, ya que la sangre y el resto de cadáveres eran perfectamente visibles para ella y su grupo. Deteniéndose cuando llegaron frente a un cadáver en concreto, uno de los Tarkátanos se agachó al notar lo que parecía ser una mordida en el cuello de uno de los cadáveres. ¿Qué encontraste?, preguntó Kitana con una ceja ligeramente alzada. No mucho, este es el único cuerpo que está casi intacto, pero incluso así no hay ninguna herida que diga que o quién lo mató, respondió el hombre con el ceño fruncido. Cuando notó una herida en particular, su reacción fue vista por Kitana, quien se acercó un poco para mirar más de cerca. Eso es, comenzó a decir, pero su oración quedó en el aire cuando el hombre sacó su cuchilla y atravesó el pecho del cadáver, recibiendo una mirada algo confundida de Kitana, solo para verlo sacar su hoja y retraerla hacia su antebrazo una vez más. ¿Para qué fue eso?, preguntó la princesa con el ceño fruncido dirigido hacia el Tarkátano, pero este no respondió inmediatamente y le hizo un gesto con la mano hacia el torso del cadáver. Las heridas son casi idénticas, respondió finalmente. Kitana miró ambas heridas, notando que estas parecían ser muy similares, siendo la única diferencia que la que su guerrero había hecho parecía ser más limpia, siendo un corte perfecto, mientras que la otra herida presentaba ciertas irregularidades. Entonces, ¿cree que algún grupo de Tarkátanos esté detrás de todo esto?, le preguntó con seriedad al hombre, que se puso de pie y negó con la cabeza firmemente. No lo sé, mi princesa, ningún Tarkátano leal al emperador se atrevería a hacer algo como esto, respondió con firmeza en su voz. La discusión entre ambos llegó a un abrupto final, cuando un chillido inundó los pasillos a su alrededor, haciendo que los guerreros se pusieran en guardia inmediatamente. Eso definitivamente no fue un Tarkátano, dijo con el hombre con voz seria. Kitana a su lado tuvo que asentir, ya que ningún Tarkátano sería capaz de emitir un chillido como ese. Después del chillido, el ruido de varios choques metálicos llegó a sus oídos, lo que les dijo que alguien debía estar peleando, por lo que rápidamente comenzaron a dirigirse en la dirección de donde provenían los sonidos. Kitana tomó sus abanicos en preparación, lista para extenderlos en un solo movimiento, pero repentinamente, cuando giró en uno de los pasillos,
Sus instintos le gritaron para protegerse, y haciéndole caso a sus instintos, colocó sus abanicos delante de su rostro, bloqueando por poco el corte de un enemigo invisible. Los tarkátanos que corrían al lado de Kitana, se dieron cuenta de su atacante rápidamente y sin decir palabra, el mismo guerrero de antes corrió hacia adelante con sus cuchillas cerca de su torso y con un movimiento rápido, atravesó el aire vacío delante de Kitana. Normalmente, no hubiera pasado nada debido al ataque, pero frente a sus ojos y a los de la princesa, la figura descamosa de un ser humanoide con grandes colmillos, saliendo de sus mandíbulas y par de cuchillas saliendo de sus brazos, se volvió visible mientras dejaba escapar un chillido sangriento. Kitana estaba sorprendida por la apariencia del ser, pero no dejando que esto la detuviera, movió sus abanicos con precisión, las hojas adheridas a este se mancharon de sangre, pero no era carmesí, como había esperado, en su lugar era de un color verde, casi negro. El ser cayó al suelo con un gorgoteo cuando la cuchilla del tarkátano salió de su pecho, al mismo tiempo que la sangre caía de su garganta, debido a los cortes realizados por la princesa edeniana. Esto es, comenzó a decir el hombre con una sensación de asco en el estómago al ver el cadáver. Una abominación, terminó Kitana por él, viendo los rasgos distintivos de un tarkátano, pero también los rasgos distintivos de un saterrano. Quien sea quien haya estado detrás de esto, ha estado creando abominaciones, dijo rotundamente, su ceño fruncido, y levantó su cabeza cuando el sonido de varias cosas arrastrándose en su dirección se hicieron presentes. El escuadrón de guerreros tarkátanos se pusieron en una posición defensiva alrededor de la princesa, quien se mantuvo firme ante la vista de varios seres, muy parecidos al que ya habían matado. Sus cuerpos escamosos se encontraban manchados de sangre y algunos de ellos todavía se encontraban masticando los restos de sus víctimas mientras observaban detenidamente a todas las posibles presas frente a ellos, todo mientras emitían ligeros siseos entre sí, como si se estuviera comunicando. Kitana entrecerró su mirada, sus sentidos se afilaron y se colocó en su postura de pelea con los abanicos en alto, listos para cualquier cosa. El siseo de los seres se detuvo repentinamente y casi con la misma velocidad, saltaron en contra de ellos, varios chasquidos inundaron el lugar cuando las cuchillas de los seres salieron de sus antebrazos y se encontraron con las cuchillas de los tarkátanos puros. El sonido de la batalla comenzó a inundar el gran pasillo cuando ambas fuerzas se encontraron en el medio, en donde la superioridad y la experiencia marcial de la escolta de la princesa comenzaron a sobresalir. Sus cuchillas desviaron, bloquearon y contraatacaron a sus parientes deformados. El hombre tarkátano, quien se había mantenido al lado de Kitana en todo momento, mostró ser el más hábil entre los suyos. Sus cuchillas entraron y salieron de sus enemigos con una rapidez sorprendente, sus hojas cortaron, atravesaron y destrozaron los cuerpos de los mutantes, la fiereza y furia en sus movimientos siendo imitada por sus hombres, quienes se mantuvieron juntos en todo momento, garantizando que ninguno de ellos fuera atrapado por la espalda por sus enemigos. Luchando espalda con espalda, los tarkátanos comenzaron a demostrar por qué su especie era una de las más temidas en el mundo exterior, ya que la coordinación que poseían fue arrasando poco a poco con los grandes números de sus enemigos. La princesa Kitana no se quedaba atrás, sus movimientos ágiles y elegantes a la hora de moverse entre los seres y sus golpes era un espectáculo digno de ver. Sus túnicas azules y doradas se movieron con cada uno de sus movimientos, siguiéndola como un espectro, sus abanicos abrieron surcos sangrientos en los torsos de sus enemigos, atravesando su carne y escamas con gran facilidad, a la vez que daba fuertes patadas y codazos a aquellos que intentaban tomarla con la guardia baja atacándola por la espalda. Kitana gruñó con un poco de molestia cuando se vio obligada a agacharse debajo de una gran bola verde que fue escupida por uno de los seres, y al mirar por encima del hombro, entrecerró los ojos al ver cómo la pared detrás de ella comenzaba a derretirse lentamente mientras el vapor emanaba del área golpeada. Devolviendo su atención al mutante,
vio como su pecho se hinchaba una vez más, seguramente preparando otra bola de ácido, y no estando dispuesta a dejar que escupiera otra de esas, corrió en su dirección, viéndose obligada a usar sus abanicos para atravesar a otro mutante que intentó detenerla. La cabeza del mutante se giró hacia un lado bruscamente cuando Kitana le dio una patada alta, su cuerpo se encorvó cuando sintió otra patada en su entrepierna, y cuando por fin se hubo de rodillas, le gruñó a la culpable mientras la miraba directamente, solo para que su cuerpo quedaba sin fuerzas, cuando los abanicos de Kitana se incrustaron en su cráneo. El sonido de gárgaras llamó la atención de Kitana, que al ver en dirección del otro mutante, quien apuntó su cabeza en su dirección. La pelinegra está lista para saltar a un lado para esquivar el ataque de ácido, pero no tuvo que hacerlo cuando el hombre tarkatano usó su cuchilla para cortar a través del cuello del ser, haciendo que el cuerpo de este cayera al suelo, mientras que la cabeza caía a unos metros alejada. El ácido que había estado en su interior comenzó a derramarse por el suelo, haciendo que este se derritiera lentamente. Gracias, Baraka. Agradeció la pelinegra, recibiendo un asentimiento del tarkatano. Parece que eran todos, comentó Baraka, mirándola más de una docena de cuerpos en el suelo, notando que sus hombres no presentaban nada más que algunos cortes ligeros, pero no heridas graves. Movámonos. No podemos arriesgarnos a otro ataque ahora que saben dónde estamos, ordenó Kitana, comenzando a caminar seguida de su guardia. El grupo continuó su camino, encontrándose en los restos de varios cuerpos y por sus ropas, se dieron cuenta de que debían haber sido aldeanos, algunos de los tantos que habían desaparecido en los últimos días. Y la principal razón por la que habían sido enviados a buscar este lugar en primer lugar, el sonido de varios cajones siendo abiertos y cerrados, acompañado del sonido de varios papeles cayendo. Al llegar frente a una puerta, Kitana se paró al costado de esta, mientras que Baraka se paraba al otro extremo con el resto de sus hombres, aguardando la señal para entrar en la habitación. Y con un asentimiento compartido, entraron en esta. Lo primero que notaron eran los 4 cuerpos en el suelo, siendo de mutantes, pero algo distintos a los que se habían enfrentado momentos antes, y lo segundo en llamar su atención, fue el hombre parado a unos metros de ellos, portando lo que parecía ser una armadura de combate dorada, acompañada de túnicas negras. «Alto ahí, identificate», gritó Kitana a espaldas del hombre. Baraka y sus hombres se movieron para crear un semicírculo alrededor sus cuchillas listas. Kitana observó cómo el hombre frente a ella levantaba sus manos en el aire, en señal de rendición, al mismo tiempo que comenzaba a darse la vuelta. Cuando por fin lo hizo, los ojos de ambos se cruzaron. Kitana sintió un poco de nervios al ver la mirada penetrante en los orbes cerúleos del guerrero, notando casi de inmediato su ligero ceño fruncido junto a la pizca de desdén que brillaba en sus ojos. «Edeniana». El simple comentario del hombre frente a ella iba cargado de desdén, incluso podría decir que era desprecio, lo que la hizo entrecerrar su mirada sobre él, sintiendo como si acabara de ser insultada por el tono que éste usó. Mirando más detenidamente las túnicas que éste llevaba puestas, no le fue difícil reconocerlas, ya que eran una versión masculina de las que ella y sus otras 2 compañeras llevaban. «Edeniano», respondió de igual forma después de unos instantes, notando como la mirada del rubio tenía un brillo afilado. La tensión dentro de la sala fue creciendo poco a poco mientras la mirada de ambos edenianos no se separaba. Baraka miró del extraño guerrero a la princesa, esperando que éste hiciera o dijera algo. Sus hombres en cambio comenzaron a moverse lentamente hasta crear un círculo alrededor del rubio enmascarado, que no mostró reacción por unos segundos, hasta que bajó sus manos lentamente y las colocó a sus costados, moviendo ligeramente los dedos mientras observaba a los 5 guerreros tarkatanos además de la princesa. Baraka tardó algunos instantes en notar las cuchillas unidas a los antebrazos del rubio, notando como éstas tenían algunas manchas de sangre acompañadas de algunos inscritos, que no pudo reconocer por completo. «No has respondido a mi pregunta»,
le dijo Kitana con el ceño fruncido, mientras mantenía un agarre firme sobre sus abanicos. ¿Quién eres? Tú misma lo has dicho, soy un edeniano y eso es lo único que vas a obtener de mí. Respondió el rubio con frialdad, devolviendo la mirada a la pelinegra, cuyo ceño fruncido aumentó debido a sus palabras. ¿Acaso no sabes quién soy? Preguntó, queriendo saber si este extraño individuo frente a ella sabía con quién estaba hablando. ¿Acaso eso importa? Preguntó Naruto en su lugar con indiferencia, notando la tensión en el cuerpo de la mujer ante sus palabras. ¿Eres uno de los esbirros de Shao Kahn, no? Volvió a preguntar, esta vez con un poco de desdén en su mirada. Solo por eso no te diré lo que quieres, solo te diré que será mejor que me dejes ir en paz, a menos que quieras terminar como esos mutantes de allí, comentó, e hizo un gesto hacia la pila de restos sangrientos. Su amenaza no pareció gustarle a ninguno de los presentes, si el sonido de los Tarkatanos a su alrededor comenzando a acercarse a él con las espadas en alto era una señal de ello. Soy Kitana, hija del emperador Shao Kahn y la emperatriz Sindel, princesa del mundo exterior. Te sugiero que hables con cuidado si no quieres perder la vida. Amenazó Kitana con tono serio y sintió un poco de satisfacción al ver la mirada algo sorprendida en el rostro de Naruto. Hija de Shao Kahn y Sindel, pensó el rubio con sorpresa que fue reemplazada con furia e indignación poco después. Su mirada se ensombreció ligeramente y apretó los puños con enojo. Sindel, la misma Sindel que sus padres habían protegido durante siglos, había tenido una hija con aquel hombre que destruyó su hogar, sintió como si lo hubieran traicionado y era razonable, ya que Sindel había sido la reina de Edenia antes de su caída y al oír que esa misma mujer, que había admirado de joven, había decidido casarse con el hombre que destruyó todo lo que habían conocido, lo llenó de indignación. Pero había algo que no cuadraba, si esta Kitana era hija de esos dos, no debería ser tan mayor, ya que solo habían pasado 10 años desde que Edenia cayó. Me importa poco quién eres, Kitana, ya tengo lo que vine a buscar, ahora me iré. Así que dile a tus hombres que aparten de mi camino. Respondió con frialdad, flexionando ligeramente sus brazos mientras movía su cuello, haciendo que crujiera ligeramente. ¿Y qué pasará si no lo hago y les ordeno acaben contigo? Preguntó a cambio con una pizca de desafío brillando en sus ojos. Su desafío tuvo una ligera risa por parte del rubio, quien no pudo evitar sentirse un poco divertido por sus palabras. Una vez que su risa hubo terminado, se puso mortalmente serio. El cambio repentino en su estado de ánimo fue notando de inmediato por Kitana. El brillo peligroso que apareció en sus ojos no fue más que otra advertencia para ella y su grupo para no bajar la guardia. Lo que pasará, de ser ese el caso, es que voy a desatar 10 años de justa ira y venganza sobre los perros de Shao Kahn. Dijo Naruto con dureza, sus ojos brillando ligeramente, sus manos apretándose en puños al mismo tiempo que sus cuchillas salían de sus antebrazos, y apuntó en dirección a la pelinegra con una de las hojas. Así que dime, princesa, ¿quieres probar de lo que soy capaz de hacer? ¿O me dejarás ir? Puede que deje que tú y tus hombres vivan si llega a ser el caso. La confianza en las palabras del rubio hizo que la escolta de Kitana se mirara entre sí, un poco desconfiados, pero sus dudas fueran rápidamente aplacadas por una mirada severa de Baraka. Kitana, por otra parte, sintió que una ola de irritación comenzaba a formarse en su interior ante la continua falta de respeto del hombre frente a ella. Sintió que su honor estaba siendo insultado continuamente con cada palabra que salía de su boca, por lo que dando un paso al frente, levantó su voz en un intento de hacer doblegar al rubio. Ya es suficiente de toda esta tontería, te arrodillarás y depondrás tus armas para que mis hombres puedan arrestarte. Yo misma te llevaré ante mi padre, para que seas juzgada por tu continua falta de respeto hacia mí y su persona. Espetó la pelinegra, esperando que el enmascarado obedeciera sus exigencias, pero no fue así. A cambio, solo recibió una mirada desdeñosa por parte de este junto a una mirada divertida. Así.
Qué mal, mira, tengo tanto miedo. No quiero ser juzgado, perdone mi falta de respeto, mi princesa, estoy tan arrepentido. Exclamó el rubio con una voz exagerada, dramática y sarcástica mientras hacía una reverencia burlona, asegurándose de mantener las cuchillas lejos de su cuerpo y en dirección de los tarkátanos. La sonrisa en el rostro de Naruto no hizo nada más que aumentar al ver cómo el rostro enmascarado de la princesa comenzaba a teñirse de carmesí por el enojo. Nunca antes se había sentido tan divertido y entretenido molestando a alguien, pero lo atribuyó a que lo había molestado a nadie en más de 10 años, pero de todos modos se sintió bien irritar a la pelinegra por alguna razón. Kitana sintió como su rostro ardía por el enojo y el coraje de sentirse humillada por las palabras del idiota enfrente suyo. Sus manos temblaron con justa furia, haciendo que sus abanicos se movieran ligeramente. Quería avanzar y golpear al rubio tan fuerte como para tumbarle unos dientes y borrar la sonrisa que muy probablemente estaba en sus labios, pero cuando está a punto de llevar a cabo esa línea de pensamientos, un gran temblor sacudió el laboratorio. El temblor siendo acompañado de un gran estruendo, cuando una de las paredes de la habitación fue destrozada violentamente, enviando a 2 de sus escoltas a estrellarse contra la pared opuesta con fuerza, a la vez que una gran columna de polvo se levantaba. Baraka y los otros 2 tarkátanos, que habían permanecido en sus lugares, se giraron en dirección de la pared destrozada con las cuchillas en alto. Kitana por su parte había mirado al mismo lugar con molestia, solo para abrir los ojos con sorpresa cuando vio a un ser gigante, de unos 2 metros con 4 brazos. La saliva caía de su gran mandíbula, que poseía docenas de dientes afilados. 2 de sus brazos eran normales, pero inmensamente musculosos, mientras que sus 2 brazos inferiores estaban cubiertos de varias cuchillas afiladas. Los ojos del mutante se centraron en el grupo y dejó escapar un rugido ensordecedor. ¿Amigo tuyo?, preguntó Naruto distraídamente mientras se giraba en dirección del mutante musculoso. Pensé que era el tuyo, respondió Kitana con un poco de preocupación, recibiendo un movimiento negativo de la cabeza rubia. Sus 2 escoltas que habían sido arrojados contra la pared recuperaron la compostura y se pararon al lado de la princesa, mientras que Naruto se mantuvo un poco alejado de ellos, pensando en alguna forma de salir de allí. Sus planes de salir corriendo fueron interrumpidos abruptamente cuando docenas de mutantes más pequeños comenzaron a salir del agujero que el gigante había creado. El primero en reaccionar fue Baraka, partiendo por la mitad a 2 de los mutantes, mientras que ensartaba a un tercero con ambas hojas antes de arrojarlo por encima de sí mismo. Los tarkátanos comenzaron a luchar en contra de los mutantes más pequeños, con la vaga esperanza de acabar con ellos lo más rápido posible, pero no se tardaron mucho en darse cuenta de que los números de sus enemigos eran demasiado grandes como para contenerlos. Uno de los tarkátanos fue atravesado a través del pecho una vez, mientras que otra cuchilla le atravesaba por la espalda. El hombre, a pesar de sus heridas, no se rindió y acabó con los 2 mutantes que lo habían atacado. La sangre comenzó a caer de su boca mientras dejaba escapar un grito desafiante y acababa con otros 5 mutantes, antes de ser asesinado finalmente por un sexto que saltó sobre él y lo ensartó con sus 2 hojas. Baraka gritó con furia al ver la muerte de uno de sus hombres y tomó la cuchilla del brazo de uno de los mutantes muertos antes de arrancarla de la extremidad y arrojarla a la cabeza del mutante, que cayó al suelo con un ruido sordo cuando la hoja le atravesó el cráneo. El grito de su otro compañero lo hizo mirar en su dirección, solo para ver cómo el rostro de su compañero comenzaba a deshacerse por el ácido antes de caer al suelo con algunos espasmos, y el culpable no fue otro que un saterrano que se mantenía a la distancia, escupiendo numerosas bolas de ácido en su dirección. «Los voy a matar a todos», gritó Baraka con furia antes de comenzar a cortar a través de los mutantes que se le atravesaban. El gigante de un monstruo rugió al momento que se abalanzaba sobre Kitana y sus escoltas. Sus 2 brazos superiores alzándose para dar un golpe descendente, mientras que sus brazos inferiores se movían para interceptarlos en caso de que saltaran a un lado.
Los dos Tarkátanos aprovecharon su experiencia para saltar por debajo de ambos golpes, mientras que Kitana dio un salto acrobático hacia atrás antes de lanzar dos pequeñas cuchillas de sus abanicos en dirección del Shokan mutado. Sin embargo, estas no hicieron mayor daño, ya que al momento de entrar en contacto con su piel rebotaron antes de caer al suelo. Los dos Tarkátanos se movieron coordinadamente para alcanzar la espalda del Shokan. Uno de ellos dio un salto potente, quedando sobre este y utilizó sus cuchillas para intentar cortar la cabeza de este, pero gran fue su sorpresa cuando sintió como sus cuchillas impactaban contra el cuello del mutante, pero sin provocar mayor daño. Su compañero, por otra parte, se movió para cortar los tendones de las rodillas del Shokan, pero el resultado fue el mismo que el de su compañero. El Shokan gruñó con enojo ante lo que percibió como una molestia, y se movió más rápido de lo que los dos Tarkátanos esperaban. Usando uno de sus brazos superiores, tomó por la cabeza al guerrero que encontraba sobre su espalda mientras que apretó con tanta fuerza que un sonido sordo inundó el lugar cuando la cabeza del hombre fue estrujada hasta el punto que explotó como si fuera una uva. El Tarkátano que se encontraba detrás de él no corrió con tanta suerte, ya que uno de los brazos inferiores del Shokan se movió para ensartarlo en el estómago. El hombre gruñó con dolor, pero a pesar de eso, intentó atravesar el pecho del mutante con su cuchilla, solo para que ésta se rompía ante el impacto, haciendo que mutante gruñera con malicia y atravesara el estómago del hombre con su otra cuchilla antes de tirar. Kitana observó en mudo horror cómo su escolta era partido en dos por la fuerza bruta del Shokan mutado. Los gritos dolorosos del guerrero inundaron la habitación hasta que finalmente, el Shokan lo dejó caer al suelo con dos ruidos sordos. Naruto por otro lado se mantuvo sereno, sin importarle realmente la muerte de ambos Tarkátanos, y en su lugar levantando ambos brazos, dejando que una pequeña cantidad de relámpagos danzara por estos y apuntó al pecho del mutante. Kitana se paralizó cuando los ojos salvajes del Shokan se fijaron en ella con una sed de sangre casi palpable. Lo vio girarse hacia ella y prepararse para lanzarse contra ella, pero observó en mudo asombro como un relámpago azul se estrellaba contra el pecho del gigante, enviándolo a estrellar contra otra de las paredes, y al voltear, vio a Naruto con los brazos levantados y con una expresión seria en su rostro. «No te paralices, princesa, no pienso salvarte una segunda vez», dijo Naruto seriamente, agachándose debajo del tajo de otro mutante. «Yo, gracias», murmuró Kitana, recuperando la compostura. La princesa del mundo exterior vio como los mutantes más pequeños comenzaban a correr hacia ellos y notó por el rabillo del ojo como Baraka estaba siendo lentamente abrumado por su gran número. Así que tomando algunas cuchillas de su cintura, las arrojó en contra de los mutantes que se enfrentaban a Baraka, sonriendo con satisfacción cuando estos se abrieron camino en sus objetivos. Naruto tomó la lanza de su espalda e hizo que se extendiera en toda su longitud. Muy pronto empezó su danza de la muerte, destazando y acabando con los mutantes que intentaron acercarse. Notando que su superioridad era bastante clara, ya que los demonios a los que solía enfrentarse en el infierno eran más fuertes que estas abominaciones, giró ligeramente su cabeza para mirar a Kitana, notando que ésta trataba con facilidad con sus propios atacantes, mientras que el único Tarkátano que todavía permanecía en pie acababa ferozmente con sus enemigos, la sangre de estos bañando su cuerpo por completo. Un rugido ya familiar lo hizo mirar hacia donde el Shokan había sido arrojado, notando como este había ganado una gran marca de quemadura en todo el pecho, de donde salía una cantidad considerable de sangre. El Shokan gritó con furia, sus ojos brillando ligeramente, emanando una sensación extraña que Naruto tardó en identificar, y cuando lo hizo, sus ojos se abrieron en estado de shock. «¡Cuidado!», les gritó a Kitana y a Baraka. Ambos miraron al edeniano con confusión, solo para notar cómo el Shokan levantaba sus cuatro brazos en el aire, los cuales eran cubiertos de un color café, mientras sus ojos brillaban de un color similar, y con un último rugido, estrelló sus puños contra el suelo, haciendo que el suelo debajo de ellos se resquebrajaba y se partiera en dos.
Naruto sintió como su mundo se congelaba, la sensación de déjà vu al ver cómo se encontraba en la misma posición que hace 10 años lo hizo congelarse por un leve instante. Sus ojos se dirigieron inconscientemente a la forma en caída de Kitana, quien había intentado aferrarse a un escombro, pero fue inútil. Por un pequeño instante, la figura de Kitana fue reemplazada por la figura de su madre. Los ojos de ambos se cruzaron, el recuerdo de lo que le había sucedido a su madre durante la caída vino a su mente en un instante y sin dudarlo por un instante, usó sus piernas para impulsarse en un escombro y salir disparado en dirección de la princesa, quien abrió los ojos al ver las acciones de su compañero edeniano. Kitana solo pudo parpadear lentamente cuando sintió al rubio envolver sus brazos alrededor de su cintura, y a pesar de la situación actual, sus mejillas se tiñeron de rosa ante la acción. Inconscientemente se encontró envolviendo los propios alrededor del torso de Naruto, quien al mirar la caída de abajo, no pudo ver nada y apretando su agarre sobre la princesa, cerró los ojos y se giró en el aire para quedar él abajo y se preparó para el impacto. Fin del capítulo.